Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien, listos para sumergirse en una historia que los va a dejar con la boca abierta, tal vez con un poquito de envidia, pero sobre todo con muchísima emoción. Hoy vamos a hablar de algo que para muchos suena a fantasía, a un sueño hecho realidad, estar en un concierto de Adele en Alemania, y que la mismísima Adele desate la locura entre el público, pero no de la forma que uno esperaría. Sí, ya sé que el título suena un poco explosivo, ¿verdad? Demet desata la locura en el concierto de Adele en Alemania. ¿Quién es Demet? ¿Qué hizo? ¿Qué tiene que ver con Adele? Todas esas preguntas seguro que les están dando vueltas en la cabeza, y hoy vamos a desvelar el misterio. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque esto es algo que uno solo ve una vez en la vida. Y si aún no lo han hecho, chicos, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. No se pierdan ninguna de nuestras historias, porque siempre traemos cosas que los van a dejar con ganas de más. Vamos allá. Imaginen la escena. Estamos en Alemania, en una de las ciudades más emblemáticas, un estadio que late al ritmo de la expectación. Miles de personas venidas de todas partes del mundo con el corazón latiendo a 1000 por hora, esperando ver en vivo a la reina de las baladas, a la voz que te rompe el alma y te la recompone en segundos, Adele. Las luces se apagan, un rugido ensordecedor inunda el lugar, y ella aparece, radiante, lista para entregar una noche que para muchos será inolvidable. El aire se carga de una energía palpable, una mezcla de admiración y anticipación que solo la presencia de una artista de la talla de Adele puede generar. Cada acorde, cada nota vocal, se siente como un regalo, una experiencia casi sagrada para los miles de asistentes que han invertido tiempo, dinero y una devoción casi religiosa para estar allí. Pero lo que sucedió esa noche en ese concierto específico superó todas las expectativas. No fue solo la música de Adele, no fue solo su voz prodigiosa, aunque, claro, eso ya es de por sí un milagro. Fue algo más, algo que vino de la nada, algo inesperado que hizo que la multitud estallara en un frenesí, en una euforia colectiva que se sintió hasta los huesos. Fue un torbellino de emociones desatado por un instante de pura improvisación y un sentido del humor descomunal que demostró que Adele es mucho más que una intérprete excepcional, es una artista que sabe cómo conectar con su audiencia a un nivel íntimo y sorprendente. Y aquí es donde entra nuestro protagonista, o más bien, nuestra protagonista, porque hablamos de Demet. ¿Quién es Demet? Pues resulta que Demet es una fan más, como cualquiera de nosotros que daría lo que fuera por estar ahí, sintiendo esa energía tan especial. Es esa clase de fan que ha vivido la música de Adele, que ha llorado con sus baladas, que ha encontrado consuelo en sus letras y que ha celebrado sus éxitos. Pero Demet no es una fan cualquiera. Demet tiene algo especial. Una chispa de originalidad, una valentía para expresarse y una dosis de humor que la distinguieron esa noche de entre la multitud expectante. Y esa noche, en medio de uno de los temas más emotivos de Adele, algo sucedió. Adele, con esa conexión tan increíble que tiene con su público, estaba cantando Someone Like You, esa canción que todos conocemos, la que te saca las lágrimas sí o sí, incluso si no tienes nada que te duela en el corazón. Es una de esas melodías que actúan como un bálsamo para las heridas del alma, y la interpretación de Adele, cargada de sentimiento y autenticidad, la elevaba a un nivel casi catártico. La audiencia estaba cautivada, envuelta en la melancolía y la belleza de la canción. Y en un momento dado, en medio de la intensidad emocional que la canción provoca, Adele se acerca a uno de los bordes del escenario, con esa sonrisa dulce que la caracteriza, buscando el contacto visual con sus fans. Esos momentos son oro puro para los asistentes, instantes en los que la distancia entre la estrella y el público se disuelve, y se siente una conexión casi personal. Y ahí estaba ella, Demet, con una pancarta. Pero no era una pancarta cualquiera, ¿eh? No era un simple te amo, Adele, o un eres la mejor. No. La pancarta de Demet decía algo diferente. Algo que captó la atención de Adele de inmediato. En un mar de carteles que expresaban admiración y devoción, la pancarta de Demet destacaba por su originalidad y su audacia. Y ahí es donde la magia empezó. Adele, al ver la pancarta, no pudo evitar reírse. Y no una risita disimulada, no. Se llevó la mano a la boca, se echó hacia atrás, con una carcajada que se contagió al instante entre los que estábamos cerca. Era una risa genuina, contagiosa, que revelaba el humor y la espontaneidad de la artista. Y la pregunta es, ¿qué decía esa pancarta? Aquí viene lo bueno.
La pancarta, en letras grandes y claras, decía algo así como: Adele, puedes cantarle a mi ex locu. Siente mi perro por él. Sí, lo sé, es ridículo, es absurdo, es hilarante. Y justo por eso funcionó. La idea era tan inesperada, tan fuera de lo común, que rompió la solemnidad del momento y la cargó de humor. La propia Adele, que probablemente ha visto miles de pancartas a lo largo de su carrera, debió quedar sorprendida por la audacia y la peculiaridad de la petición de Demet. Adele, al leerlo, se quedó unos segundos procesándolo, con esa mezcla de sorpresa y diversión en su rostro. Y luego, con esa picardía que la caracteriza, miró a su banda, les hizo un gesto con la cabeza, como si estuviera compartiendo una idea genial, y con una sonrisa pícara, se dirigió al micrófono. Era evidente que la idea había encendido su creatividad. La banda, cómplice de su genialidad, se preparó para lo que vendría. Y entonces empezó a improvisar. No cantó la canción que estaba cantando. No. Empezó a componer una nueva letra, sobre la marcha, inspirada por la locura de la pancarta de Demet. Se imaginan la escena: Adele en vivo delante de miles de personas, sin guión, sin preparación previa, inventando una canción sobre lo que un perro pensaría de un ex, en alemán. Esto es lo que la hace única. La multitud, al principio, no entendía del todo. Había un murmullo de confusión, una mezcla de preguntas silenciosas en el aire. ¿Qué estaba haciendo Adele? ¿Por qué se había detenido la canción? Pero al ver la reacción de Adele, al escucharla reírse mientras cantaba, algo cambió. La gente empezó a contagiarse de esa alegría desenfrenada. La confusión dio paso a la curiosidad y luego a la risa colectiva. Adele, con su voz poderosa y su talento innato, empezó a inventar rimas, a ponerle música a la idea tan peculiar de Demet. Cantó sobre cómo el perro del ex extrañaría a su dueño, o tal vez, y esto es lo más divertido, sobre cómo el perro estaría encantado de que el ex se hubiera ido, liberado de la presencia de esa persona. ¿Quién sabe qué se le ocurrió en ese momento a Adele? Podría haber descrito las travesuras del perro, la alegría de tener la casa solo para él, o incluso el alivio de que no habría más paseos incómodos. Lo que sí sabemos es que el efecto fue inmediato. La risa se convirtió en gritos de júbilo, los aplausos resonaban, y la energía en el estadio se disparó. La improvisación de Adele transformó un momento potencialmente incómodo en una explosión de alegría compartida. Demet, la chica de la pancarta, estaba en estado de shock. No podía creer lo que estaba pasando. Adele, su ídola, la persona a la que admiraba profundamente, le estaba dedicando un momento único, un fragmento de su concierto para jugar con su ocurrencia. Vio cómo su idea, tan absurda y espontánea, se convertía en el centro de atención. La gente alrededor de Demet la miraba, sonreía, la felicitaba. Se convirtió en la protagonista inesperada de la noche, la causante de esa ola de risas y euforia. Y Adele, lejos de ignorarlo, lo abrazó. Lo hizo suyo. Lo convirtió en un momento inolvidable no solo para Demet, sino para todos los presentes. Fue un acto de generosidad artística y de conexión humana. Esto nos enseña algo muy importante, ¿verdad? Que a veces las cosas más sencillas, las ideas más locas, son las que nos conectan. Que un poco de humor, un poco de espontaneidad, pueden transformar un evento, incluso un concierto de una estrella mundial, en algo mucho más personal, mucho más humano. Adele demostró una vez más por qué es tan querida. No solo por su talento sino por su autenticidad, por su capacidad de conectar con su público de una manera tan genuina y despreocupada. No tuvo miedo de salirse del guión, de abrazar lo inesperado, y eso es lo que la hace especial. Y la noticia se extendió como la pólvora. Las redes sociales se inundaron de vídeos, de fotos, de comentarios sobre la locura del perro en el concierto de Adele. Demet se hizo viral. La chica de la pancarta, la que tuvo la idea más descabellada y genial, se convirtió en una heroína para muchos. En un mundo donde a menudo nos censuramos, donde dudamos antes de expresar nuestras ideas más peculiares, la historia de Demet nos inspira a ser más audaces, a compartir nuestras ocurrencias sin miedo al ridículo. Y todo gracias a esa chispa de humor, a esa valentía de llevar una idea tan perruna a un escenario tan grande. Piensen en la preparación que debió tener Demet. Seguramente estuvo días pensando qué llevar, qué decirle a Adele, cómo captar su atención.
Tal vez pasó horas diseñando esa pancarta, pensando en la frase perfecta que resonara con la personalidad de Adele y al mismo tiempo, fuera lo suficientemente original como para destacarse. Y eligió esto. Algo que en principio podría parecer una tontería, pero que en el contexto adecuado, con la persona adecuada, se convirtió en oro puro. The Met sin duda se llevó a casa no solo el recuerdo de un concierto inolvidable, sino la anécdota que contará el resto de su vida. La noche en que Adele cantó una canción improvisada sobre su perro, o bueno, sobre el perro de ella y su ex. La simplicidad y la genialidad de la idea de The Met son precisamente lo que la hizo tan especial. Y no solo eso, sino que ese momento se convirtió en un símbolo. Un símbolo de que no debemos tener miedo de ser un poco locos, de ser un poco diferentes. De que nuestras ideas, por más extrañas que parezcan, pueden tener un impacto. En un mundo donde todo parece tan calculado, tan predecible, un acto de espontaneidad así, una risa compartida, una canción improvisada, es un soplo de aire fresco. Es un recordatorio de que la vida está llena de sorpresas, y que a veces, las mejores sorpresas son las que no planeamos. La audacia de The Met nos demuestra que a veces, lo más simple y lo más inesperado es lo que puede crear los momentos más memorables y significativos. Así que, ¿qué aprendemos de esta historia de The Met y Adele? Aprendemos que la conexión humana es fundamental. Aprendemos que el humor es un lenguaje universal. Aprendemos que una pancarta bien pensada puede cambiar una noche. Y aprendemos que las estrellas, incluso las más grandes, son personas con un gran sentido del humor, capaces de adaptarse y de crear momentos mágicos a partir de lo inesperado. The Met, con su idea simple pero brillante, no solo hizo reír a Adele y a miles de fans, sino que les dio un recuerdo que atesorarán para siempre. La locura, en este caso, fue una locura maravillosa, una locura que unió a miles de personas en una carcajada compartida, creando un vínculo efímero pero poderoso entre todos los presentes. Y ahora, mis queridos amigos, hemos llegado al final de esta historia increíblemente divertida. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo al contarla. Hemos visto cómo una idea tan peculiar como pedirle a Adele que cante sobre lo que siente un perro por un ex, se convirtió en uno de los momentos más memorables de su concierto en Alemania. The Met, la fan con la pancarta, se robó el show y nos regaló una dosis de pura alegría y espontaneidad. Es un recordatorio de que la vida está llena de momentos inesperados y maravillosos, si estamos abiertos a ellos y tenemos el coraje de expresarlos. Ha sido un placer compartir esta anécdota con ustedes. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció la historia de The Met. ¿Se imaginan estar ahí, viviendo ese momento? ¿Qué le pedirían ustedes a Adele si tuvieran la oportunidad de captar su atención de esa manera? Me encantaría leer sus ideas, sus ocurrencias, sus pancartas imaginarias. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, que nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido y a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que necesite una dosis de risa, de espontaneidad y de buena vibra. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Siempre tenemos algo interesante y entretenido preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante para todos. Adiós.